Hola jóvenes, buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, profe, buenas tardes. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo número 9. En esta ocasión trabajamos con los elementos de la elipse. ¿Ok? Entonces comenzamos. Cuando trabajamos, gracias Valeria, buenas tardes. Cuando trabajamos con la elipse, pues bueno, estamos hablando nuevamente de un lugar geométrico o de una sección cónica. Visualizamos primeramente la definición de la elipse como sección cónica. Recuerden que cuando trabajamos como sección cónica, visualizamos primeramente lo que es el cono, visualizamos el cono y a partir de los cortes que recibe el cono es como se van formando las diferentes secciones cónicas. Y entonces, ¿cuándo se va a formar la elipse? Pues aquí nos dice que cuando un plano inclinado que contiene al vértice de un cono circular recto intercepta cada generatriz de este, pero solamente a uno de sus mantos, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que se va a formar, este, en la que se va a formar el cono. Dicho esto, lo que tendría que pasar para que se forme, pues ahora sí que la sección cónica de una elipse sería que tendríamos que atravesar, ahora sí que de esta línea a esta otra línea, y entonces la forma que quedaría en el corte vendría siendo como una especie de curvatura, pero más alargada. Ese vendría siendo el corte propio de la elipse. Aquí lo visualizamos un poquito más claro en la imagen. Aquí está la curvatura. Nos dice que solamente una generatriz. ¿Qué quiere decir? Que no está atravesando el cono por las dos secciones, la parte inferior y la parte de arriba, no, solamente una generatriz. Entonces, esta es la definición de elipse como sección cónica. Ahora, como lugar geométrico, recordemos que es cuando ya se traslada al plano cartesiano y lo visualizamos a través de puntos. Nos dice que la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante, la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos. ¿Ok? Anteriormente trabajamos con lo que viene siendo la parábola. En la parábola nos hablaba de una distancia a un solo punto fijo. Ya cuando trabajamos con la elipse nos habla de dos puntos fijos. Ahorita vamos a estudiar un poquito más de los elementos de la elipse. ¿Qué pasa con los elementos de la elipse? Pues bueno, cuando hablamos de los elementos, tenemos elementos como los focos. Vamos a tener dos. Se encuentran nuevamente por dentro de la figura, un foco y un foco primo. Los puntos fijos son denominados focos, los visualizamos en la figura de esta manera. Aquí tenemos un foco primo y acá tenemos otro foco. Si se fijan, la elipse es una figura, un lugar geométrico simétrico. Entonces, cuando hablamos de los focos, están en los lados extremos, están por dentro, pero hay cierta simetría. Entonces, vamos a tener dos focos, el foco normal y el foco primo, en reflejo. Vamos a tener un eje focal que corresponde a una línea recta que pasa precisamente por los focos. Entonces, el eje focal debe de atravesar los dos focos. Vamos a dibujarlo. Es una línea recta. En este caso, que tenemos una elipse horizontal que pasa por el origen, con centro en el origen, pues el eje focal está coincidiendo con lo que viene siendo el eje de las X, ¿verdad? Vamos a suponer, aquí tenemos, por ejemplo, en estos puntos extremos, tenemos lo que se conocen como vértices y por dentro están los focos. Foco 1, foco 2. Entonces, el eje focal debe de pasar siempre atravesando los dos focos. Línea recta. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con lo que viene siendo
su eje focal. Ok, entonces, cuando nos habla de los vértices, perdón, dice que debe de chocar la elipse, es decir, la curvatura con el eje focal. Entonces, si por aquí pasaron los focos y entonces por aquí tenemos el eje focal, donde choca la curvatura con con lo que vienen siendo el eje focal, con la línea recta, estaríamos teniendo lo que son los vértices, vértice 1 y vértice 2, o vértice y vértice primo. Eje mayor es un segmento de recta cuyos puntos extremos son los vértices de la elipse, es decir, el segmento desde el vértice al vértice primo. Entonces, si nosotros medimos el eje focal, vendría estando desde aquí, desde este vértice hasta este otro vértice. Solamente la distancia, es decir, como quien dice, una especie de el interior, ¿sí? Vamos a marcarlo. Ese vendría siendo el eje mayor de nuestra elipse, esta distancia que tenemos. Ahora, no son los únicos elementos que tenemos. También vamos a tener el centro de la elipse. Bueno, ahorita estudiamos el centro. Primero vamos con el eje menor. Es el segmento de recta que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular al eje focal. Ok, bueno, aquí tenemos dos conceptos. El centro es el punto medio del segmento de recta, vértice, vértice primo y F, F primo. ¿Qué quiere decir? Que exactamente donde tenemos la mitad que va desde este punto hasta este punto, o la mitad que va desde este punto hasta este punto, vamos a tener el centro de nuestra elipse, este punto de aquí. Y luego vamos a tener otro elemento que se conoce con el nombre de eje menor y viene siendo la distancia que va desde este punto hasta este otro punto, ¿sí? Va de manera perpendicular a lo que viene siendo, pues ahora sí que nuestro eje focal. Debe de estar de manera perpendicular, cruzando exactamente por el medio de lo que viene siendo la distancia que va del vértice al vértice primo. Ahora bien, tenemos también lo que es el lado recto. El lado recto es el segmento de recta perpendicular al eje focal, pasa por uno de los focos y cuyos puntos extremos están sobre la elipse. La elipse va a tener dos lados rectos porque tiene dos focos. Ahora bien, entonces, ¿qué vendría siendo el lado recto? Simplemente la distancia que pasa por el foco, pero que mide desde este extremo de la curvatura hasta este otro extremo. Y como la elipse tiene dos focos, entonces sabríamos que el lado recto, pues tenemos dos. Lado derecho, lado izquierdo. En este caso, que es una elipse horizontal. ¿Qué más tenemos de información sobre la elipse? Nos dice que la distancia de un punto cualquiera, x, y, a los focos siempre es constante y es igual a 2 veces el valor de A. Entonces, bueno, esa es otra información que nos están dando de la elipse, no propiamente un elemento, pero bueno, vamos con las ecuaciones ordinarias de la elipse. Aquí en pantalla vemos las ecuaciones ordinarias de la elipse. Tenemos una elipse vertical con centro en el origen y tenemos una elipse horizontal también con centro en el origen. ¿Qué pasa con estas dos? Pues bueno, en el caso de la elipse vertical, tenemos la ecuación x al cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. La elipse horizontal prácticamente es lo mismo, lo único que cambia, si observamos bien, es el orden de la letra A y de la letra B. ¿Sí? Es lo único que está cambiando. Pero, ¿qué es A y qué es B? A y B son números, así de simple lo dejamos. Pero observemos que aquí tenemos una nota. Nos dice, el valor de la letra A
elevado al cuadrado debe de ser mayor que el de la letra B elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa viene siendo la nota que tenemos. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos la ecuación x al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. Si nosotros observamos esa ecuación, jóvenes, sabemos que corresponde a una elipse, puesto que es el tema de la clase. Pero ¿qué tipo de elipse será? ¿Una vertical o una horizontal? ¿Qué se les ocurre? Es una horizontal. Es una elipse horizontal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a analizar los elementos que tenemos aquí. Si se fijan, la X y la Y están en orden, ¿sí? X y Y en orden. No hay cambio alguno. Observamos. Abajo tenemos el 9 y abajo tenemos el 25. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es mayor, el 9 o el 25? El 25. Excelente. El 25 es mayor. Eso hace que la letra A sea igual, A al cuadrado sea igual a 25. Y entonces B al cuadrado es igual a 9. ¿Ok? Entonces, dicho esto, si la letra B es 9 y la letra A es 25, elevadas al cuadrado, claro está, ¿cuál fórmula corresponde? ¿Fórmula 1 o fórmula 2? 1. Perfecto. Es la fórmula 1. ¿Por qué? Porque la letra A es mayor, ¿sí? Aquí vemos que la letra A está por debajo de la letra y entonces decimos que es la fórmula 1. Y si es la fórmula 1, corresponde a una elipse vertical. Esta ecuación que estamos viendo en pantalla es una elipse vertical. Entonces, ¿qué tenemos que revisar cuando tenemos una ecuación ordinaria de una elipse? Pues, ¿cuál número del denominador es mayor? Por ejemplo, si el número mayor, si el mayor está debajo de la X, entonces nuestra elipse es horizontal. Por otra parte, si el número mayor está bajo la Y, nuestra elipse es vertical. Nuestra elipse es vertical. Eso es lo que tenemos que revisar. Siempre el número mayor va a corresponder al valor de la letra A ya elevada al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. X al cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. En este caso, ¿qué tipo de elipse es? ¿Vertical u horizontal? Horizontal. Muy bien. Es horizontal ya que el número mayor está debajo de la letra X al cuadrado. Excelente participación. Muchas gracias. Vamos a revisar los elementos ya en fórmula. ¿Cuáles son las características de una elipse horizontal con centro en el origen? La distancia que hay de vértice a vértice viene siendo 2 veces el valor de A. La distancia que hay entre los covértices viene siendo 2 veces el valor de B. El extremo del lado recto o la distancia que hay la podemos calcular con la fórmula 2B al cuadrado sobre A. La excentricidad es igual a C sobre A. El dominio es desde las A negativas hasta las A positivas. Y el rango es desde las B negativas hasta las B positivas, ¿sí? Esto hablando de una elipse con
centro en el origen y que sea horizontal. Ahora, hace un rato les dije, la excentricidad es igual a C sobre A. ¿A qué nos referimos con excentricidad? La excentricidad, jóvenes, es una característica propia de las elipses. Nos dice que es la razón que hay entre sus ejes. ¿Y entonces qué es esto? Cuando nos hablan en matemáticas de una razón, se refiere a una división. Y aquí vemos que estamos dividiendo el valor de la letra C entre la letra A, la cual está determinada por la longitud de su eje mayor y la distancia entre los focos. Ok. Entonces, si esta es nuestra elipse, la longitud del eje mayor. Bueno, quiere decir que está midiendo desde aquí hasta acá, ¿sí? Mide este espacio verde y lo divide entre la distancia que hay entre los focos. ¿Qué quiere decir? Que divide entre la distancia que hay de aquí hasta acá. A eso corresponde lo que viene siendo la excentricidad de nuestra elipse. Ahora bien, aquí en pantalla ustedes pueden ver una elipse con lo que viene siendo pues sus diferentes excentricidades, ¿verdad? Y quiero que observen la primera de las elipses, la que está más hacia adentro. Esta elipse que estoy tratando de enmarcar. Esta elipse tiene una excentricidad de 0.9 unidades. Se acerca muchísimo a 1. Y luego, la elipse que sigue está un poquito más abierta. Ahí tenemos la elipse verde. Y nos dice que esta elipse tiene una excentricidad de 0.7 unidades. ¿Qué pasó? Disminuyó la excentricidad. Al momento en que se va abriendo, va disminuyendo la excentricidad y lo corroboramos con la siguiente elipse. La siguiente elipse está un poquito más abierta todavía. Y nos dice que la excentricidad es de 0.5. Y la última elipse que vemos ya no es una elipse, es una circunferencia, si se fijan. Y esta elipse, o bueno, esta circunferencia, tiene una excentricidad de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que es la excentricidad es qué tan aplastada esté nuestra figura. Mientras más aplastada esté la figura, la excentricidad es mayor. Entonces decimos que la excentricidad es el grado de achatamiento de lo que viene siendo la elipse. Eso es la excentricidad. Mientras más abierta esté la elipse, pues la elipse se va acercando, la excentricidad se va acercando más a 0. Mientras más aplastada esté la elipse, la excentricidad se va acercando más al número 1. Eso viene siendo lo que conocemos con el nombre de excentricidad. Y aquí vemos un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia para que una elipse tenga excentricidad próxima a 0, necesitamos que los valores entre B y la letra A sean muy similares. Por otra parte, mientras más pequeño sea el valor de la letra B, la excentricidad se va a parecer más a una circunferencia. ¿Sí? Entonces, perdón, mientras la B sea más pequeña, perdón, la excentricidad va a ser más similar a 1. Y entonces vamos a ver que tenemos una elipse más aplastada. Entonces, estas son pues simplemente análisis de lo que viene siendo el comportamiento de la elipse. Si mi elipse está muy aplastada, entonces quiere decir que su excentricidad debe de ser muy próxima a 1. Si mi elipse está muy abierta, va a ser más similar a una circunferencia, la excentricidad es menor, es próxima a 0.
Y aquí, jóvenes, vemos primeramente lo que viene siendo una ecuación ordinaria de la elipse. Hallar los elementos de la elipse que tienen la ecuación ordinaria x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 4 igual a 1. Lo primero es distinguir qué tipo de elipse es la que vemos en pantalla. Horizontal. Perfecto. Es una elipse horizontal y le podemos agregar otra cosa. Esta elipse horizontal tiene su centro en el origen, ¿sale? Entonces, sabiendo que es una elipse horizontal, recordemos que los denominadores corresponden a los valores de a cuadrada y de b al cuadrado. En el caso de esta ecuación, jóvenes, ¿cuál viene siendo el valor de a al cuadrado? 16. Muy bien, 16, el mayor. ¿Y el valor de b al cuadrado? 4. Perfecto, 4. Cuando tenemos estos valores, prácticamente ya hicimos la parte más complicada de distinguir los elementos. Únicamente nos queda sacarles la raíz cuadrada a la letra A y a la letra B. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Muy bien. ¿Y la raíz cuadrada de 16? 8. 4. 4. Porque 4 por 4 son 16, ¿sale? Ahí quedó. Entonces, la letra A vale 4 y la letra B vale 2. Estas fórmulas son las que, estos números son los que vamos a utilizar para sustituir en las fórmulas. Vamos a calcular el lado recto. ¿Cuánto mide este lado recto? Nos dice que mide 2 veces el valor de b al cuadrado. ¿Cuánto mide b al cuadrado? 4. 16. 2. Al cuadrado, 4. 4. 4. Y lo vamos a dividir entre el valor de la letra A. ¿Cuánto mide la letra A? 4. Perfecto. La longitud del lado recto entonces es igual 2 por 4 8. y 8 entre 4, 2. 2. Nuestro lado recto mide 2 unidades. Aquí hice la operación completa, pero recuerden que podemos tachar lo que se repite arriba y abajo. Nos queda solamente el número 2. Ya quedó. Longitud del lado recto. Ahora vamos con los covértices. Los covértices se ubican en las coordenadas 0, b y 0, menos b. Nuevamente, solamente vamos a sustituir. Sustituir es cambiar. Ok, ya tenemos que el covértice primo se ubica en la coordenada 0, menos b. ¿Qué quiere decir? Que a la letra b le vamos a agregar el negativo. ¿Cuánto vale la letra b? 2. 2. Entonces, aquí quitamos la b y ponemos en su lugar el número 2. Y ya quedó uno de los covértices. El otro covértice se encuentra en la coordenada, prácticamente es lo mismo, pero con signo contrario. 0, b. Dijimos que la letra b vale 2, simplemente cambiamos la letra b por el número 2. Y ya quedó. Hemos concluido con los covértices. ¿Dudas aquí de cómo se calculan los covértices? No, profe. Muy bien. Si se fijan, perdón, en los focos necesitamos la letra C. Todavía no la tenemos, ahorita la calculamos. Vamos con los vértices. Los vértices tienen las coordenadas menos a, 0 y a, 0. Nuevamente, solo sustituir.
¿Cuánto vale, jóvenes? Les pregunto la letra A. 4. Entonces cambiamos la A por el número 4. Muy bien. Nuevamente, ya me dijeron que la letra A vale 4. El otro vértice se ubica en prácticamente lo mismo, pero con signo contrario. 4,0. Ahí quedó. La longitud del eje mayor es 2 veces el valor de la letra A. Si la letra A vale 4, ¿cuál es su doble? 8. 8. 2 por 4 son 8. Muy bien. Ahora el eje menor. El eje menor tiene una medida de 2 veces el valor de B. B a B'. ¿Cuánto vale la letra B? 2 serían 4. Muy bien. Decimos 2 por 2 es igual a 4. Y ya quedó. Ahorita continuamos con la excentricidad y los focos. Ok, necesitamos el valor de la letra C para calcular lo que viene siendo los focos, las coordenadas de los focos. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la excentricidad. Yo creo que aquí está la parte un poquito más difícil. Si necesitamos la letra C, nos vamos a quedar con la parte de la fórmula de la excentricidad que solamente nos dice que la parte de arriba es la letra C, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto de arriba es la fórmula para calcular la letra C. Es un extracto de esta fórmula, ¿sale? La letra C es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre a cuadrado y b al cuadrado. Eso va a ser la letra C. Esto de aquí. Entonces, de aquí sacamos la fórmula. La letra C es igual a raíz cuadrada de a cuadrada menos b al cuadrado. La letra C es igual a la raíz cuadrada. Regresamos a los valores de a y de b. ¿Cuánto dijimos que valía la letra a elevado al cuadrado? 16. Muy bien, 16. Sustituimos. Menos la b elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale? 4. 4. Perfecto. Y decimos, la letra C es igual. ¿Cuánto es 16 menos 4? 12. Perfecto. Y aquí sí le pedimos ayuda a la calculadora. La raíz cuadrada de 12, ¿cuánto es?